Buenas tardes a todos. Este es mi proyecto. Es un video en donde voy a explicar los 4 pilares de la programación orientada a objetos. Bueno, para la programación orientada, o sea, para el desarrollo de software, ahí con programación orientada a objetos, hay 4 pilares eh, que se deben seguir para poder hacer un buen desarrollo de software. Estos pilares son abstracción, polimorfismo, herencia y encapsulamiento. La abstracción, en pocas palabras, es hacer caso omiso o dejar algo para un lado. Como por ejemplo la clase carro. La clase carro tiene como datos, por ejemplo, la marca y el año del carro. Pero ¿por qué nada más estos dos datos? Si el carro aún tiene más datos como color, y así, ¿no? Pero para eso es la abstracción, porque nos estamos ahorrando esos datos que son un poco innecesarios para para que no el software sea un poco más fluido, el código esté menos lleno de código, por ejemplo, basura se podría decir. Y por ejemplo, el encapsulamiento nos permite quién puede ver y utilizar nuestros módulos internos de nuestro código. Y en términos de clase, en el encapsulamiento definimos el acceso a los miembros de la clase. Por ejemplo, en una clase carro tenemos, por ejemplo, una propiedad que es, por ejemplo, velocidad, y como está encapsulada esa propiedad, esa clase, no podemos nosotros acceder a esa propiedad que es velocidad porque está encapsulada. La herencia. La herencia es algo, por ejemplo, como una palabrita en Java, extends. Por ejemplo, Java extends JPanel, Java extends sí, ¿no? La herencia es cuando nosotros no queremos volver a escribir el código en otra clase que tenemos en el mismo programa. Para no tener mucha información repetida, para eso se utiliza la herencia. Por ejemplo, en una clase carro tenemos, por ejemplo, la clase carro, unos datos de velocidad, color, año y eso, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a usar, por ejemplo, esa clase en otra, o sea, esa clase carro en otra clase del mismo programa, nosotros podemos heredar la clase carro a ese otro programa para que no se pueda o sea, sí, no para que no se pueda, sino para que no tengamos la necesidad de volver a escribir la clase carro. Entonces la extendemos. Y por ejemplo, ay no, ya no sé ni qué digo. Otro de los 4 pilares es la abstracción. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en la clase de vehículo nosotros no quisiéramos que fuera instanciada? Bueno, para eso la tendríamos que mandar como una clase abstracta. Esta es útil, por ejemplo, para las herencias donde nosotros no queremos que los usuarios se instancien, sino que queremos que solamente los usuarios instancien clases derivadas. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre una clase abstracta y una de interfaces? Las clases abstractas nos permiten crear implementaciones por defecto de métodos
y las interfaces no. Y por ejemplo, las interfaces nos ayudan a realizar otro tipo de herencia, mientras que otra clase, perdón, nos ofrece otro tipo por defecto de métodos. Las interfaces nos ofrecen un conjunto de miembros que implementan la interfaz, que las clases implementan en la interfaz. Y pues un dato importante es que las interfaces no pueden ser instanciadas como las clases abstractas o abstracción. Y ya por último, de los 4 pilares, tenemos el polimorfismo. El polimorfismo significa de muchas formas. En nuestro caso llamamos polimorfismo cuando nuestro método sí recibe un parámetro que abarca varios tipos. En pocas palabras, el polimorfismo es es la capacidad de un objeto de presentarse de una forma diferente o de varias formas diferentes. En esta ¿cómo se puede decir? Para ingeniería de software es para interfaces diferentes, ¿sí? O sea, se puede convertir en interfaces diferentes según el contexto. Por ejemplo, un ejemplo de polimorfismo es si queremos conocer el nombre de una persona que trabaja virtualmente en el campus de la UADEC, se podría decir, un ejemplo, no nos interesa saber si es consultor o estudiante, ya que nos interesa saber más que nada el nombre. Entonces usaremos la interfaz de persona, independientemente del tipo de persona, o sea, en concreto que sea o profesión que tenga. Por eso utilizaremos la clase persona, o sea, la clase no, la interfaz persona. Y por ejemplo, si queremos saber si esa persona está matriculada, debemos de saber qué tipo de persona es, ya que los consultores se matriculan de una forma diferente. Sí, una forma diferente porque ya que los consultores no se matriculan, nada más los estudiantes. Entonces esta pregunta sería solamente para puros estudiantes. Entonces ahí sí no usaríamos la interfaz persona, usaríamos otro tipo de interfaz que defina bien qué tipo de persona, qué eres. Si eres un consultor, si eres un estudiante. Y pues ahí deberíamos usar la interfaz estudiante, no la interfaz persona. Y pues ya por último, existen en la programación orientada a objetos, existen clases y objetos. Sin embargo, en el desarrollo de software con programación orientada a objetos, pues son estos 4 pilares los que más importan, lo que es abstracción, polimorfismo, herencia y encapsulamiento. Y pues esto no quiere decir que estos 4 pilares sean, o sea, aparte de estos 4 pilares no existan otros, sino que estos son como los pilares que representan la base de las ideas más avanzadas por lo crucial que son. O sea, y también por eso es crucial entenderlos si estás estudiando desarrollo de software. Y pues ya por último, en conclusión, pues vimos todo en este video, casi de 10 minutos. Bueno, va a durar 10 minutos. Vimos lo que son los 4 pilares de la programación orientada a objetos en desarrollo de software. No sé si les haya quedado claro. También hablamos un poco de las interfaces y de las clases abstractas, pero pues sí, o sea, nos enfocamos en lo que son los 4 pilares de la programación orientada a objetos.
que son herencia, polimorfismo, abstracción y encapsulamiento. No sé por qué no sé por qué encapsulamiento ¿cómo se dice? Se me olvida mucho, pero no sé, es como no me la puedo aprender bien, pero pues la tengo que aprender a fuerzas. Entonces, pues sí necesito aprender un poco más de encapsulamiento. Bueno, esto es todo. Este es mi proyecto para la unidad 1 de ingeniería de software. Y espero que les haya gustado y les haya quedado claro cuáles son las 4 pilares de la programación orientada a objetos. Hasta luego.